digamos, yo cumplí mi palabra también, que les dije que iba a tomar contenido similar al contenido práctico. Y bueno, el segundo parcial también es con la misma temática, o si se quiere, de la misma índole. Entonces, bueno, puede llegar a ser un poquito más específico en algunas cosas, pero no va a salir tampoco de lo que es el contenido práctico. Así que, bueno, hoy vamos a arrancar viendo energía nuclear y vamos a ir viendo cómo estamos con el horario. Así que, bueno, si les parece bien, empezamos. Díganme si lo ven en chiquito o lo ven en grande, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí. Estoy teniendo problemas de vuelta con internet. Sí, ahora sí. Vamos a ver cómo lo podemos desarrollar. Voy a compartir la pantalla completa, así lo pueden ver en grande. Se ve, ahí está, ¿se ve la presentación en grande? Bien. Bueno, entonces vamos a ver energía nuclear, vamos a avanzar y vemos cómo estamos de tiempo para seguir con el resto. Si ven, yo no puedo ver ahora la pantalla del Meet. Si ven que alguien está solicitando unirse, por favor avísenme, así lo acepto. Entiendo que lo configuré para que se metan todos y no me tengan que pedir permiso. Pero bueno, si sucede, por favor, párenme. Bueno, entonces, energía nuclear. Como vimos, la energía nuclear en Argentina se usa solamente para lo que es producción de energía eléctrica, ¿sí? Acuérdense que vimos en el gráfico que la producción era constante a lo largo del tiempo y se generaron las centrales nucleares alrededor de la década del 70 en adelante, y al momento no se hicieron demasiadas inversiones en el sector, excepto, bueno, repotenciación y cuestiones de mantenimiento. Pero en sí son las mismas 3 centrales de la década del 70 las que están operando en el día de hoy. Así que, bueno, como sabemos, obviamente la energía nuclear es no renovable, es una de las energías primarias y, vamos para atrás, y aporta a lo que es el mercado eléctrico, de generación eléctrica, alrededor del 5% de manera casi constante. ¿Sí? En nuestro caso, bueno, obviamente que, a ver, la energía nuclear en este caso, a diferencia de las energías que vimos hasta ahora, energías térmicas, en sí no se quema gran cantidad de masa, sino que la masa en sí es muy pequeña, pero la liberación de energía es muy grande. La liberación de calor que se produce, en definitiva, es muy grande, por lo tanto es muy aprovechable, muy susceptible de ser aprovechable esta energía calórica para, en este caso, producir vapor y hacerlo mover en una turbina, similar a lo que sucede en una caldera convencional, digamos, quemando otro tipo de combustible, ¿sí? Pero en el volumen total de cantidad de energía por unidad de masa, la energía nuclear es muy pequeña en comparación con otro tipo de energía. A misma cantidad de energía, ¿sí? Digamos, el key fundamental de esto es que se genera
esa liberación de energía a través de la fisión nuclear, básicamente, como vamos a ver ahora, se produce por las partículas, o sea, el átomo tiene los enlaces y el núcleo. Bueno, este tipo de energía se produce cuando en el núcleo, propiamente dicho, se separan los neutrones y protones, ¿sí? Esa separación, en definitiva, genera una cantidad de energía debido a los rayos gamma, y esa energía, en definitiva, es la que aprovechamos. Entonces, la fisión nuclear surge a partir de 2 o 3 neutrones, depende del átomo, y la radiación gamma, digamos, y además eso se separa en 2 núcleos pequeños. Vamos a ver la filmina directamente, más fácil. En sí, el neutrón choca con el átomo de uranio, que se denomina U-235, y ese choque produce 2 átomos de menor escala, de menor contenido másico, si se quiere, ¿sí? Y además se genera también una división de neutrones que son absorbidos por un moderador que básicamente como si los chupara y los deja en ese contenido metálico para que no se produzca otra reacción en cadena, ¿sí? Pero básicamente el neutrón choca con el átomo, en ese choque se divide el átomo en 2 y se dividen de vuelta. Quedan 2 neutrones libres, uno de ellos es absorbido por el moderador, y en ese choque se liberan los rayos gamma que hacen el efecto de liberar calor, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esto se maneja bajo el criterio de conservación digamos, el mecanismo que tiene el sistema de mantenerse en relativa calma, es el moderador de agua pesada, que hace que no se produzcan choques indefinidos, ¿sí? Si yo quito el moderador, en definitiva, quito las protecciones, genero más choque y más cantidad de calor liberado. Por lo tanto, bueno, es una condición esa para una máxima carga que le puedo meter a la turbina de vapor. Pero en definitiva, nosotros, como vimos en las filminas anteriores, en la mayoría de los casos no tenemos picos de producción de energía eléctrica, sino que las centrales nucleares siempre tienen una entrega de energía eléctrica constante. Y bueno, la cantidad de energía, en definitiva, viene dada por la fórmula de la relatividad de Einstein, que es E igual a mc², donde es la cantidad de energía, m es la masa participante del proceso, o sea, la masa del átomo, y c al cuadrado es la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, elevado al cuadrado. O sea, si bien el átomo es una porción sumamente pequeña, la cantidad de energía que puede liberar en el proceso es infinitamente grande, ¿sí? Entonces, para generar la fisión nuclear es necesario extraer, como les dije, las barras de control, consiguiendo que los neutrones lleguen a las pastillas de U-235, de uranio enriquecido, y finalmente esa inestabilidad, digamos, al quitar las barras de control se genera más inestabilidad, permite mayor cantidad de radiación gamma, por lo tanto mayor cantidad de energía cinética y por lo tanto mayor cantidad de liberación de calor, ¿sí? En definitiva, a medida que agregamos de vuelta las barras de control, el proceso se torna más controlable, valga la redundancia, y los encargados de absorber los neutrones son barras metálicas de circonio, que es un elemento de la tabla periódica. Pero bueno, básicamente se desarrolla de esa manera. Las partes de una central nuclear, en definitiva, son el núcleo del reactor, o la zona donde se produce la combustión,
o la reacción de fisión nuclear, el sistema de control, que regula la proporción para liberar energía, el circuito de refrigeración, mediante el cual se hace circular la energía liberada, y la turbina del generador, que es la que impulsa el fluido que sale del circuito de refrigeración. Similar a lo que es una central térmica de caldera. Bueno, este tipo de central funciona de una manera muy parecida, ¿sí? Ahí tienen dos imágenes de lo que sería el corte de una central nuclear. Tenemos a la izquierda en la imagen, tenemos la bóveda, ¿sí?, donde está el reactor. Obviamente que tiene que tener unas ciertas características constructivas y no puede tener fallas. Todo el calor generado en este volumen, en este edificio, en definitiva, va en forma de vapor sobrecalentado a una turbina que está acoplada en el eje a un generador, y así mueve el generador y produce energía eléctrica. Acá ven la torre de enfriamiento, como les dije en la primera clase, creo, o en la segunda. La torre de enfriamiento lo que hace es enfriar el circuito secundario. Entonces, a través de un intercambiador de calor, todo el circuito en definitiva se enfría, y de esa forma se vuelve al circuito del reactor nuclear, ¿sí? Ahora bien, en nuestro caso, en Argentina, no tenemos, digamos, las centrales nucleares que tenemos no usan torre de enfriamiento de este tipo, sino que usan, como les dije, el río, ¿sí?, para intercambiar calor en el río y, digamos, que vuelva el agua enfriada al reactor, obviamente que atendiendo a los parámetros de temperatura y parámetros de concentración de algas, bueno, que no afecte a especies animales y demás, ¿sí? No podemos directamente largar el vapor al río porque estaríamos dañando el ecosistema, ¿sí? Eso tiene un marco específico de temperatura, de condiciones de algas, de, si se quiere, controladores para lo que es la atmósfera circundante, que en este caso es el río Zárate, en el caso de Atucha 1 y Atucha 2, y Embalse en Córdoba. Bueno, acá les voy a presentar los tipos de reactores nucleares. Por las siglas en inglés, son todas siglas en inglés. PWR significa reactor de agua a presión. Es el diseño que más se utiliza. Originalmente se obtuvo de lo que son los submarinos nucleares. Digamos, los submarinos nucleares tienen este sistema de propulsión que también se puede aprovechar para producir energía eléctrica. De la misma forma que ellos se autoabastecen su energía para mover el submarino, en definitiva, nosotros podemos acoplarlo a un generador y producir energía eléctrica. Bueno, las características que tiene es que el reactor se encuentra dentro de la vasija, y obviamente el calor se produce por fisión. El agua de alta presión del circuito primario transporta esta energía térmica al generador de vapor. Dentro del generador de vapor, el calor que proviene del circuito primario convierte el vapor de agua del circuito secundario, y el vapor generado acciona obviamente el movimiento de la turbina, ¿sí? Ahora vamos a ver el reactor tipo BWR, que es aproximadamente, digamos, a nivel mundial, el 20% de las instalaciones nucleares que producen energía eléctrica tienen este tipo de reactor nuclear. Se usa de vuelta agua ligera, y el moderador son los neutrones, y básicamente se genera la refrigeración del núcleo. Piensen, o sea, acá en el esquema se ve el circuito primario y el circuito secundario. Este tipo de sistema en sí es controversial. ¿Por qué? Porque si hay una falla en el núcleo del reactor, esa falla se puede salir de la bóveda, en definitiva,
y pasar a lo que es la turbina, ¿sí? Entonces, bueno, este tipo de reactor tiene mayor riesgo que los demás. Otro tipo es el PHWR o llamado comúnmente como CANDU. ¿Por qué? Porque se hizo en país de origen Canadá y funciona, o sea, son más eficientes, más económicos y funcionan a bajas temperaturas y presiones. Básicamente es el que usa uranio natural no enriquecido y el moderador es agua pesada, que la sigla química es D2-oxígeno, o sea que es óxido de deuterio, ¿sí? Básicamente es uno de los reactores nucleares que usamos en nuestro país. Otro tipo de reactor es el HTGR o gas a alta temperatura, que no es tan común su uso. ¿Por qué? Porque genera, digamos, a ver, en el proceso nuclear genera metal líquido y trabaja a grandes temperaturas, alrededor de 900 grados centígrados y a altas presiones. Por lo tanto, obviamente es más difícil de controlar. También otro tipo es FWR, que también tiene altas temperaturas porque usa metal líquido o gas. Es solo a título informativo. Y en nuestro país tenemos Atucha 1, como les dije, Atucha 2 y Central Embalse, ¿sí? Vamos a Atucha 1. Está obviamente en la ciudad de Zárate. En sí, el reactor es de tipo PHWR. La potencia eléctrica, en definitiva, que produce es de 360 megawatts. Y el moderador es agua pesada, que también la característica que tienen las tres centrales nucleares es que solo el uranio es el componente que se importa, mientras que todo el resto de componentes que integran el sistema se generan en nuestro país. El agua pesada, por ejemplo, que es fundamental para el proceso, se produce en la provincia de Neuquén. Perdón. Y la potencia térmica, fíjense que es bastante mayor. El tipo de reactores de la marca Siemens, o sea que está sumamente probado. Esto lo pueden buscar en la página de Núcleo Argentina S.A., que es quien opera, digamos, las centrales nucleares. Después, el de Atucha 2 tiene una potencia eléctrica bruta y neta de 745 a 692 megawatts. Por lo tanto, sumado a Atucha 1 y Atucha 2, generan alrededor de 1000 megawatts eléctricos de manera constante. El moderador, de vuelta, es agua pesada y tiene la particularidad de tener 4 polos y en el anterior es de 2 polos. Por lo tanto, bueno, es un poco más moderno, pero en sí son muy similares. Después, la central embalse genera alrededor de 650 megawatts, y esto también, de vuelta, de manera constante. En sí trabaja a alta presión, pero, o sea, tiene etapas de alta presión y etapas de baja presión. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene diferentes turbinas de vapor, algunas de alta presión, digamos, a medida que pasan por las turbinas de alta, deriva a las turbinas de baja presión y así generan mayor cantidad de energía eléctrica, ¿sí? Bueno, y otro tipo de reactor que se estudió, digamos, en nuestro país es el CAREN, que básicamente es para baja potencia, alrededor de 25 megawatts, pero en sí se puede usar para pequeñas generaciones, evitando el uso, por ejemplo, de motores diésel, ¿sí? O sea, son proyectos que se estudiaron en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en lo que es el centro de Bariloche,
Y bueno, fueron patentados en esos lugares y se pueden usar solo para producción de baja potencia de energía eléctrica, y obviamente que es un proceso sumamente seguro en este caso. Pero en definitiva, en nuestro país está patentado, se podría usar, pero en la realidad es que ninguna de las 3 centrales lo tienen en funcionamiento. Y bueno, una central de fisión de 1000 megas, ¿sí? Que es similar a lo que produce Atucha 1 y 2, en sí produce 75 kilos de combustible por día, 100 a plena carga, produce 27 toneladas al año que equivalen a 3 o 4 camiones de combustible quemado, digamos, de pastillas de uranio quemado, y tiene 500 metros cúbicos aproximadamente de residuos de media y baja actividad, mientras que tiene casi 4 metros cúbicos, que es bastante, de alta actividad. Los residuos nucleares en nuestro país básicamente son derivados de las 3 centrales nucleares en funcionamiento, y el resto lo aporta la medicina nuclear, la industria y la fabricación de combustibles para las centrales nucleares o los moderadores de agua pesada, ¿sí? Pero piensen en dónde va a parar esto. Piensen en el contenido todavía de radioactividad que tiene. En sí, bueno, se guarda en tachos de 200 litros, en galpones, ¿sí? Durante una cierta cantidad de años, para que el volumen o la intensidad, si se quiere, de radiación baje con el tiempo, ¿sí? Y bueno, acá tienen el tiempo, en definitiva, que lleva bajar la intensidad de radiación, dependiendo, obviamente, del tipo de combustible que se usa. Bueno, y en lo que es el contexto mundial, lo que es la energía nuclear ronda, para la producción de energía eléctrica, ronda el 17% del total del volumen de energía eléctrica. En nuestro país es alrededor de entre 4 y el 5%, depende obviamente de la capacidad de carga. Si las 3 centrales están en funcionamiento, o bien hay solo 2 centrales y la otra está esperando que se ponga en proceso productivo. Ocurrieron accidentes nucleares, por lo tanto, este tipo de tecnología para producir energía eléctrica se tiende a mirar con lupa, ¿sí? Nosotros todos vivimos, por la edad que tenemos, lo que pasó en Fukushima, que se provocó, digamos, la rotura de la central, en definitiva, por, primero, el terremoto que sucedió y luego el tsunami que vino, obviamente, asociado al terremoto, ¿no? Pero en definitiva, se supone, porque no hay datos certeros todavía, que es de grado 7, o sea, el grado máximo, similar a la de Chernobyl, pero al momento donde estaba en funcionamiento la central, todavía la gente obviamente no pudo volver a vivir a sus casas, ¿sí? Bueno, toda esa gente fue evacuada y al momento no volvió. La de Chernobyl quizás es la más conocida por la serie, puede ser que la hayan visto. También fue de grado 7. Si bien la serie no cuenta la realidad tal como fue, es una aproximación bastante aproximada, vaya la redundancia. Pero como todo, digamos, la central era rusa, la serie la cuenta Estados Unidos, por lo tanto le da su tinte, ¿no? Pero en definitiva, sí, sacaron las barras de control hasta que en un momento el reactor se recalentó y voló por los aires. Entonces, nada, este tipo de reactores, RBMK, digamos, no se usa más a nivel mundial. Y luego en Estados Unidos también, en el año 1979, hubo una explosión también de un reactor nuclear, pero con un grado 5, o sea que no fue tan grave como el resto de las centrales que hallaron. En definitiva, la única que se estima
que tienen datos certeros de la cantidad de radiación que emite, es la de Estados Unidos, que de vuelta, se estima que para el año 2080 va a dejar de emitir radiación de forma letal, digamos, pero va a seguir emitiendo. Bueno, ¿qué pasa a nivel global con el uso de energía nuclear? Bueno, a ver, yo no me acuerdo si les comenté o fue en el curso, la verdad no me acuerdo, que acá hubo la posibilidad de instalar una central nuclear en lo que es en Viedma, digamos. Y la gente de Viedma se opuso justamente por el impacto ambiental que puede llegar a generar, ¿sí? ¿Por qué se iba a centrar en Viedma? Bueno, porque tienen el río y, bueno, obviamente la desembocadura al mar. Entonces, bueno, de esa manera usaban el combustible. Uy, perdón. Ay, Dios. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Ahí sí. Bueno, Sí. como les decía, a nivel mundial, en definitiva, se está dejando de usar las centrales justamente por el impacto ecológico que pueden llegar a generar. Estaba contando de la central que iban a poner acá en Viedma, la gente en definitiva se alzó, se puso en contra y pidió tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional que no se instale, ¿sí? La central en definitiva, en este caso iba a ser una central china, tipo PWM, que bueno, usaba como, digamos, refrigerante el río con la desembocadura al mar, obviamente, y bueno, la gente del pueblo, de la ciudad, se opuso enérgicamente y en definitiva la central no se instaló. ¿Por qué se iba a instalar en ese lugar? Bueno, una que se usaba el río, y otra que está interconectado con la línea de media tensión, ¿sí? O sea, es un lugar neurálgico cercano también a grandes consumos, por ejemplo, Bahía Blanca. Pero bueno, en definitiva, por suerte, no se instaló. Y lo que sucede a nivel mundial también, por ejemplo, países como Alemania dejaron o sea, ya las centrales nucleares que tenían en funcionamiento las anularon, o sea, ya no trabajan más con la energía nuclear, pero obviamente siguen quemando combustibles fósiles, ¿no? Para abastecer un poco la demanda que producieran las centrales de energía nuclear, ¿sí? La ventaja que tienen las instalaciones de energía nuclear es que tienen, digamos,
el precio más bajo por megawatt generado. Por lo tanto, bueno, a todos los gobiernos les conviene instalar energía nuclear porque pagan un bajo costo, en definitiva. Pero el bajo costo que pagan económicamente lo pueden pagar el día de mañana si sucede un alto costo, digo, tanto económico como ecológico como político, si sucede un desastre nuclear, digamos, que no, digamos, es sumamente peligroso. Bueno, dicho esto, lo que es nuclear, energía nuclear, se los mando. Vamos a ver ahora energía hidroeléctrica, un poquito más en detalle de lo que hablaron los chicos en la presentación. Esta clase la voy a dar bastante rápido, porque algunas cosas ya la hablaron los chicos, lo vieron en trabajo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más en detalle para la cámara. Bueno, ¿se ve la presentación en grande? Sí. Bien. Bueno. Energía hidroeléctrica, entonces. Ya lo que es no renovables, las vimos todas, ¿sí? Ahora también vamos a hablar de las que nos quedaron renovables. Una de ellas es hidroeléctrica o hídrica. ¿Cómo se genera la energía hidroeléctrica? Bueno, básicamente lo explicaron bien los chicos cuando dieron la exposición oral. En definitiva, se usa la energía acumulada en un embalse o bien en un salto de presiones o de caudales para aprovechar esa energía cinética para mover las turbinas que están acopladas a generadores y así producir energía eléctrica de forma totalmente limpia. Obviamente no se genera ningún tipo de gas contaminante a la atmósfera, obviamente no se genera dióxido de carbono y, en definitiva, el funcionamiento de una central hidroeléctrica se determina por la presa, que es, digamos, se sitúa en un río, acumula artificialmente un volumen de agua para formar un embalse, ¿sí? El agua circula por una tubería forzada diseñada para que aumente su velocidad, tipo tubo Venturi, ¿sí? A medida que, piensen en un embudo, si se quiere, para que lo vean así, de forma gráfica, en la entrada tiene un área elevada y en la salida tiene un área chica, pero la velocidad en la entrada es baja y la velocidad en la salida es alta. Por lo tanto, nosotros queremos, como en la velocidad de la salida está acoplada a la turbina, quiero la mayor velocidad posible para que el generador mueva lo más posible, ¿sí? Y así produzca mayor cantidad de energía eléctrica. El agua, en definitiva, pasa a presión, provoca el movimiento rotatorio, las turbinas están conectadas a generadores eléctricos, la energía eléctrica es transportada por las líneas de alta tensión a los lugares de consumo y finalmente el agua es restituida al río, aguas abajo, se dice. Bueno, y vamos a hablar un poquito de centrales. En definitiva, acá hablo de centrales tanto hidroeléctricas como térmicas, ¿sí? Pero piensen, o sea, porque nunca hablamos de lo que es central, entonces le tengo que hablar también de la parte térmica, ¿sí? Pero en definitiva las centrales son las que producen energía eléctrica. Existen centrales de base o centrales principales que son las que están todo el tiempo prendidas, ¿sí? Funcionan durante largos periodos de tiempo y se quiere que no se produzcan interrupciones, ¿sí? en su funcionamiento. En general,
son de alta potencia y pueden ser las centrales nucleares, térmicas e hidráulicas. O sea, principalmente, como les dije, si se acuerdan en el gráfico donde la energía nuclear era constante y la energía hidráulica era iba un poquito más arriba, pero se mantenía constante, los dos tipos de centrales se pueden considerar centrales de base o centrales principales, ¿sí? Porque todo el tiempo están generando energía eléctrica más o menos a la misma potencia. Centrales de punta, bueno, pueden ser centrales térmicas, pero se ponen en funcionamiento cuando existen picos de consumo o horas de punta, se dice, ¿sí? ¿Se acuerdan en el gráfico que les mostré? Había un día típico de invierno, un día típico de verano, y los consumos arrancaban de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, donde había picos al mediodía, a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche, ¿sí? Bueno, en esos momentos son cuando se prenden las centrales de punta. Obviamente que sirven de apoyo de las centrales base. Esa es su principal función. Centrales de reserva principalmente son las que usan gas, turbina de gas. Como lo dice el nombre, se usa cuando existe, o sea, cuando las centrales anteriores no pueden solventar ese pico y se tienen que quemar, en este caso, gas para cubrir la demanda que no pueden abastecer las otras centrales. Y las centrales de socorro, básicamente, son las centrales con motores diésel que pueden moverse de un lugar al otro fácilmente y se conectan a la red y también, como el nombre lo dice, solo sirven para periodos cortos de tiempo. Piensen en un motor diésel, en algún momento se le acaba el combustible, ¿sí? O sea, básicamente se usa en condiciones de urgencia. Pero en nuestro país, como sabemos, muchas veces sucede acá en Miramar, se establecen, digamos, o sea, los motores diésel están dentro de contenedores, el contenedor se mueve de un lugar al otro, pero se instalan en lo que son los centros de distribución de energía eléctrica. Por lo tanto, en verano, acá se escucha todo el tiempo que la central está prendida, quemando los 3 motores diésel constantemente, digamos, quemando combustible todo el día, no solo, digamos, en los momentos de socorro, no solo a las 10 de la noche, ¿sí? Pero bueno, eso es una cuestión de que nuestro país siempre lo atamos con el alambre y, digamos, suceden estas cosas. Bueno, según el tipo de aprovechamiento hidroeléctrico, las centrales pueden ser de pasada, también llamada a pelo de agua, centrales con embalse, centrales de bombeo o pequeñas centrales hidráulicas. Las centrales de pasada son el típico ejemplo de, en Argentina, la de Salto Grande, ¿sí? Sobre el río Uruguay, que se encuentra, digamos, dentro de lo que es la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Básicamente no hay gran diferencia de altura, sí hay una gran cantidad de agua que pasa por el lugar, o sea, un gran caudal, y en definitiva las turbinas que aprovechan ese salto entálpico, se llama, ese salto de entalpía, para aprovechar esa energía cinética, son turbinas Kaplan. Y cada una de ellas tiene la capacidad de producir 135 megawatts de potencia eléctrica. En total, la central Salto Grande tiene una potencia instalada de casi 1900 megawatts. O sea que es una central grande, ¿sí? Piensen en los números anteriores, la central de Atucha 1 y Atucha 2 sumadas dan alrededor de 1000 megas, ¿sí? Acá estamos casi en el doble, con una central sola para nuestro país. Tengan en cuenta lo siguiente, las centrales que son, digamos, que están en ríos, generalmente están interconectadas con países limítrofes. En el caso de Salto Grande, digamos, la puede usar tanto nuestro país como el país vecino de Uruguay, ¿sí? Porque obviamente comparte el río.
Centrales con embalse, bueno, la típica es la del Chocón. Está ubicada sobre el río Limay y, bueno, está cercano a la ciudad de Chipoleti y Neuquén, ¿sí? Tiene una producción total de 1.260 megas, que también es una cantidad de potencia considerable. Y la ventaja fundamental que tiene es que una vez que se abre la compuerta puede generar continuamente ya los 1.260 megas. Por lo tanto, es una de las centrales más importantes de nuestro país. Porque saben que al operarla tienen la energía eléctrica de forma directa. Después existen las centrales de bombeo, que básicamente en nuestro país se usa en la central Embalse, en Córdoba, y el Tigre, sobre la provincia de Mendoza. Piénsenlo de esta manera, o sea, hay un circuito reversible, aguas arriba y aguas abajo, por lo tanto, en horas del día, para generar energía eléctrica, se deja pasar agua de aguas arriba a aguas abajo y así se produce la energía eléctrica, y durante horas donde no son productivas, o sea, donde no es hora socorro ni hora punta, funciona la bomba, pasando el agua de vuelta a aguas arriba, ¿sí? Entonces, esa diferencia, en definitiva, de cantidad de mega producido, hace que la central sea rentable, en definitiva, porque le vende energía eléctrica a la red y consume energía eléctrica cuando está funcionando como bomba. O sea, en algún momento funciona como turbina, acoplada a un generador, y en otro momento funciona como bomba, absorbiendo energía de la red. Pero obviamente el megawatt generado es más caro que el megawatt absorbido. ¿Sí? Y las pequeñas centrales hidráulicas en nuestro país, digamos, no tienen mayor uso, pero, digamos, el país primordial que usa este tipo de centrales es China, ¿sí? Básicamente se aprovechan los pequeños saltos de ríos o arroyos para generar esa potencia eléctrica. Y hablamos de potencias chicas, de menos de 100 megas. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo se genera, bueno, toda esta cantidad de energía eléctrica? Siempre a través de las turbinas, que son mecanismos mecánicos, ¿sí? Con un rendimiento de aproximadamente el 95% útil, ¿sí? O sea, tiene un rendimiento excelente. No hay, casi en la Tierra no hay mecanismo que supere las turbinas hidráulicas, ¿sí? Y existen dos tipos de turbinas, las de acción y las de reacción. Las de acción, la energía, en una turbina de acción, la energía de presión se convierte en energía de velocidad, o sea, energía cinética, y el chorro de agua, en definitiva, impacta sobre la pala, que es rotante, y ese eje está acoplado al generador, ¿sí? La transformación de energía cinética, o sea, el chorro de agua pega sobre la pala a presión atmosférica. Esa es la principal condición de una turbina de acción. Mientras que la turbina de reacción, el cambio de presión, en definitiva, ya no se produce a presión atmosférica, sino que hay una presión en juego, y el rotor, si se quiere, de la turbina es de forma tipo un caracol, ¿sí? Para que lo puedan ver así a simple vista. Ahí tiene un corte abajo, a la derecha, donde, fíjense que, donde dice 2, ¿sí? Ingresa el agua con una velocidad menor, sale por el distribuidor con una velocidad mayor, ¿sí? Porque achica el área, y finalmente el tubo de aspiración pasa por la turbina y disminuye su presión y ya va a lo que es río abajo, ¿sí? Pero básicamente en las turbinas de reacción ya no es más la presión atmosférica, sino es una presión superior a la presión atmosférica,
y en general tienen mayor capacidad, digamos, tienen mayor capacidad de trabajo, por lo tanto pueden producir más cantidad de energía eléctrica. Las turbinas de acción típica es la turbina Pelton, mientras que las de reacción son Kaplan y Francis. Bueno, ahí tiene un corte de la turbina Francis, lo que les decía, la forma de caracol, donde ingresa, donde tiene el área más grande, y se va achicando para aumentar así su velocidad, y el flujo, en definitiva, pega de forma radial, mientras que en las turbinas de acción, en definitiva, pega el chorro de agua de forma perpendicular a la pala, ¿sí? Bueno, las turbinas Kaplan también son, digamos, el rendimiento es similar. La ventaja que tiene este tipo de turbinas es que los álabes, o sea, la posición de la pala, en definitiva, es regulable. Por lo tanto, la velocidad también de giro es regulable. Entonces, soporta una gran cantidad de caudal, digamos, o sea, una amplia gama de caudal. Puede soportar bajos caudales o altos caudales, ¿sí? Bueno, las turbinas también existen, las tipo Michel-Banqui, que combinan los dos tipos de fenómenos, si se quiere. O sea, actúa de forma radial y de forma tangencial el chorro de agua. Y lo que les mostré la otra vez, en definitiva, fíjense en el gráfico de barras, en la década del 70 se empezó a darle manija a lo que es las centrales hidroeléctricas, siendo en la actualidad prácticamente la misma la cantidad de energía que producen, ¿sí? Lo cual significa que no hubo demasiada inversión en el sector, por lo tanto, bueno, no hubo repotenciaciones y por lo tanto no se genera mayor cantidad de energía eléctrica a través de centrales hidroeléctricas. ¿Por qué sucede esto? Y bueno, básicamente por el costo por unidad de megawatt generado, ¿sí? Una central hidroeléctrica es una de las más caras para instalar, ¿sí? Siempre se prefiere, en definitiva, máquinas térmicas para quemar combustible y obtener la misma potencia, en definitiva, eléctrica, sin importar el costo que esto lleva, ¿sí? Y en definitiva, en nuestro país, en la actualidad, la energía hidráulica representa el 4% de la energía, de la matriz energética total. Dentro de lo que es la producción de energía eléctrica, como vimos, antes estábamos viendo de la cantidad de energía total, ¿sí? Ahora vamos a ver de la energía eléctrica, como dijimos, la energía hidráulica es alrededor del 30% de la demanda total de energía eléctrica. Y en lo que es el contexto mundial, la energía hidroeléctrica aporta aproximadamente el 16% del total de energía eléctrica en el mundo, ¿sí? China, de vuelta, es líder mundial. ¿Por qué sucede esto? O sea, China es líder mundial en todo lo que es producción de energía y consumo de energía. Obviamente que tienen que tener una gran producción porque tienen una gran demanda. Entonces, bueno, nada, invierten en su propio, desde el propio Estado, en construir diferentes tipos de centrales, tanto fotovoltaicas como eólicas, como hidráulicas, y como también nucleares, para autoabastecer su consumo, sin tener que depender del resto de los países. Bueno, acá tienen también parte del contexto mundial. Nosotros somos, si bien, bueno, la producción en contexto de energía eléctrica es grande, en definitiva, del total de energía es muy bajo, ¿sí? O sea, comparado con otros países del mundo. Y acá les presento el caso particular, digamos, el caso de Argentina y el caso particular de Uruguay, que
la energía hidroeléctrica supera el 48%, o sea, casi la mitad de energía eléctrica del país vecino de Uruguay se genera a través de centrales hidroeléctricas. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque tienen gran cantidad de ríos y aprovechan ese recurso. Fíjense que también, digamos, una demanda importante lo aporta la energía eólica, la biomasa y el mercado fotovoltaico, que es ínfimo, si se quiere, para Uruguay, pero le dan mucha bolilla a lo que es energías renovables, siendo la energía térmica, en definitiva, alrededor del 5%. O sea, totalmente al revés de lo que es nuestra generación de energía eléctrica. O sea, le puse el ejemplo de Uruguay porque es un país que tranquilamente nos puede servir de norte a nuestro país, ¿sí? Le dan mucha bola a lo que es el mercado de energías renovables. Y fíjense, con respecto al resto de los países de América Latina, bueno, estamos por debajo de Colombia, Paraguay, Brasil y Venezuela. Ventajas, básicamente, bajo gasto de explotación y mantenimiento. O sea, una vez que la central entra en funcionamiento, mueve la turbina y excepto que la turbina quede por algún motivo inoperante, va a seguir produciendo energía eléctrica a lo largo del tiempo. Es una fuente renovable, obviamente, porque depende del ciclo del agua. Viabiliza la utilización de otras fuentes renovables. ¿Por qué? Porque básicamente está conectada a la red eléctrica, entonces cercano a una central hidroeléctrica se puede instalar tranquilamente un parque eólico o un parque fotovoltaico. ¿Sí? Aumenta la confiabilidad y la estabilidad del sistema, sí, porque obviamente aporta energía de manera constante. ¿Sí? Siempre que mueva la turbina, acoplado a un generador, va a producir energía eléctrica. Ayuda a combatir el cambio climático, obvio, porque no produce ningún tipo de gas, ni dióxido de carbono, ni gases de efecto invernadero. Y obviamente es energía limpia y barata entre comillas, o sea, es barata luego de 30 años de funcionamiento. ¿Sí? Una vez que se amortizó el embalse, en definitiva ahí pasa a ser barata. Pero hacer, como les dije, hacer una central, un embalse desde cero al momento, es costoso. Las desventajas más grandes que tiene es el tema del uso del agua, que afecta el ecosistema, en definitiva, de peces y aguas abajo, todo lo que allí se coloque. ¿Sí? Puede aparecer una fuga, digamos, en un embalse, y puede producirse una inundación aguas arriba. ¿Sí? Eso es principalmente las desventajas que tiene. Y bueno, con esto, siendo las 7, hoy le di a full. Ahí está. Le metí pata y terminamos hidroeléctrica y energía nuclear. ¿Tienen alguna pregunta? No. No, nada. Quedó todo clarísimo, entonces. Sí, se entendió muy bien. Yo ahora se los mando igual, véanlo. Yo sé que lo di muy apurado esto, pero reléanlo, digamos. Se los voy a mandar ahora mismo. Y bueno, cualquier cosa lo consultan, lo hablamos en la clase. Pero básicamente lo de energía hidroeléctrica ya lo habían hablado los chicos. Yo agrandé un poquito más el panorama, y energía nuclear, parte ya lo habíamos visto, pero teníamos que profundizar en lo que son los reactores. Básicamente a nosotros, a ustedes les interesan los reactores de nuestro país.
Y bueno, ese tipo de reactores ya lo vi. Así que, en definitiva, en el examen, energía nuclear va a ser, si entra, va a entrar alguna pregunta muy teórica, muy fácil, así que no se hagan problemas. Lo que sí, energía hidroeléctrica tiene un desarrollo más grande y, bueno, conlleva un poquito más de estudio, ¿sí? Bueno, dicho esto, los libero ya. 1 hora y los liberé. Bien. Bueno, profe, buenísimo. Chao, Bueno, profe. que sigan Chao, bien. profe. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Chao, profe.